Soy Isabel Rojas. Primero que nada quería felicitar a Cristian por estos 20 años de trabajo en la conservación biológica para promover, ¿cierto?, que podamos mantener nuestra biodiversidad en Chile y también en otras partes del mundo. Para mí, haber trabajado en el lab como estudiante de pregrado de Ingeniería Forestal fue súper importante. Hoy día les voy a contar un poquito de la investigación que lideré en ese tiempo, y también contarles que la verdad es que no fue solamente la oportunidad de hacer investigación, sino que también trabajar como ayudante en proyectos para, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, y todo esto con gente muy maravillosa, amigos queridos y colegas como el Tito, Ale Muñoz, Tommy Altamirano, Jerry Laker, ¿cierto? Nico Galvez, Tommy Barra y bueno, Omar Orens, quien fue el primer fauno australis con quien trabajé cuando estábamos haciendo los monitoreos de guanaco en Pirque y en otras partes. Fue siempre súper entretenido estar en terreno, bueno, con las personas que están en estas fotos, pero también obviamente hay otros colegas que aparecieron después, como Cristiano Osorio, la Monse, y muchas otras personas muy queridas que fueron apareciendo en esta historia. Y bueno, agradezco a Cristian la oportunidad de recuperar un poco de cómo se fue construyendo, ¿cierto?, el trabajo que hicimos. Y en ese sentido quise, mientras estaba escarbando, ¿cierto?, en el baúl de los recuerdos, comencé a recordar, bueno, cómo partió. Yo creo que una de las cosas más importantes que hice en el laboratorio, y esto tenía que ver con el proyecto que estaba financiado por el Darwin Initiative, en el cual había una idea en el corazón de este proyecto muy importante, que era tratar de entender, ¿cierto?, por ejemplo, en un paisaje como este, donde vemos una gran masa boscosa en este cerro, ¿cierto?, y unas zonas más bajas donde, ¿cierto?, hay mucha más actividad humana, tratar de entender este contraste entre estas zonas altas, que están bien protegidas, donde hay menos degradación, con estas zonas más bajas, y el rol que cumplen para la conservación de la biodiversidad en general. Bueno, en particular, obviamente, en el lab enfocado en la fauna, pero también, ¿cierto?, dando oportunidad para entender, por ejemplo, los efectos que puede tener en las plantas. Entonces, esta idea grande del Darwin, que era tratar de entender cómo se relaciona, ¿cierto?, en las áreas protegidas con otras zonas no protegidas, donde se concentra la actividad humana para la conservación de la diversidad, se vio manifestada, y una primera aproximación para poder estudiarlo fue a través de el estudio de fauna en una serie de parches de bosque o de fragmentos de bosque a través del gradiente altitudinal, como por ejemplo estas masas grandes de bosque acá en grandes altitudes, y contrastarlo con zonas con bosques más pequeños que ocurrían en las zonas más bajas, ¿ya? Y en estos fragmentos, un trabajo liderado por Nico Galvez, se estudió, ¿cierto?, con cámaras trampa la fauna. También Tommy tomó parte de este diseño, Tomás Ibarra, ¿cierto?, para estudiar la avifauna, y también con muchos colaboradores, con Tommy Altamirano, también se estudió la avifauna a través de este gradiente. Y imagino que trabajo que Tommy va a compartir, o los dos Tommy van a compartir. Y yo tomé, ¿cierto?, este diseño también. Yo participé haciendo el monitoreo de vegetación, y tomé esta oportunidad para tratar de entender otro proceso que tiene que ver con los patrones y los efectos de las invasiones biológicas en la biodiversidad, pero enfocándonos en las plantas, ¿ya? Sabemos que las invasiones biológicas son una gran amenaza para la biodiversidad, y en especial para las plantas. Hay una hipótesis, ¿cierto?, que nos dice que a medida que aumenta el número de especies alóctonas, disminuye, ¿cierto?, la riqueza de especies nativas. Entonces, aprovechamos esta oportunidad para poder entender cómo se relaciona la riqueza de nativas y alóctonas en este paisaje, ¿cierto?, donde se combina, ¿cierto?, áreas protegidas con zonas no protegidas, etc. ¿Y qué es lo que encontramos? Primero estudiamos la composición florística de este bosque templado de la Araucanía andina, y lo que encontramos fue más de 92 especies nativas y 18 especies alóctonas o introducidas, de las cuales
en las nativas encontramos que el grupo más diverso son los árboles, ¿ya? Pero le siguen muy de cerca las especies herbáceas. Y en contraste, las especies alóctonas fueron más diversas, o hay una mayor riqueza en herbáceas, ¿ya? Aquí en esta foto les muestro a la izquierda, a la derecha, perdón, algunas especies introducidas que encontramos en estos paisajes. Por ejemplo, la Prunera vulgaris fue la especie más frecuente y apareció en casi todos los parches independientes de su ubicación, ¿no? Y bueno, como bien habíamos visto, ¿cierto?, en el mapa, ¿qué podría estar explicando esta composición florística? Nos queríamos preguntar qué lo podría estar explicar la riqueza de especies alóctonas, y para eso teníamos que primero tratar de entender el proceso de fragmentación, ¿cierto? Fragmentación del paisaje. ¿Y qué es la fragmentación? Bueno, imagínense, ¿cierto?, que acá tenemos un paisaje que está todo cubierto, dominado por bosque, ya en este caso verde, por ejemplo, como la vegetación dominante, y la fragmentación puede ocurrir de manera natural. Hay paisajes o hay comunidades vegetacionales que naturalmente son fragmentadas, pero hay otras que se fragmentan por producto de la actividad agrícola. ¿Y qué es lo que nos queda en esos casos? Nos quedan, ¿cierto?, la comunidad vegetacional original, el hábitat original, aquí representado en estos fragmentos pintados de verde, que serían los bosques, y estos fragmentos, ¿cierto?, tienen distintos tamaños. ¿Y por qué eso importa? Importa porque, ¿cierto?, que dependiendo de los tamaños tienen distintas características también internas de lo que queda en ese fragmento, ¿cierto? Cuando tenemos fragmentos más pequeños hay más condición de borde, que está representado por este verde claro, y también es relevante ver, bueno, cuánto queda, cómo son las características internas, ¿cierto?, de estos fragmentos. Aparte, ¿cierto?, de este proceso de fragmentación y de los tamaños de los fragmentos, es relevante entender cómo, a qué nivel, cuál es el nivel de degradación, ¿cierto?, interna del fragmento, que nosotros medimos al cuantificar la actividad de madereo, la intensidad del ganado doméstico y los signos de incendio en cada uno de los fragmentos. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que tanto la fragmentación como la degradación se relacionan, o las especies nativas y las especies alóctonas responden distintas en este paisaje a la fragmentación y la degradación. Por un lado, por ejemplo, encontramos que las especies alóctonas se relacionaron positivamente con la fragmentación, pero las especies nativas, la riqueza responde negativamente. Por otro lado, el índice de degradación nos muestra que las especies alóctonas responden positivamente a la degradación, pero las especies nativas no mostraron una respuesta a este proceso de degradación. ¿Y qué es lo que concluimos en este momento? Concluimos que la fragmentación y la degradación están trabajando de la mano, ¿cierto?, para promover la colonización de alóctonas en este paisaje del sur de Chile. Pero aún no les he respondido, ¿cierto?, a la pregunta con la que partimos, que es cómo se relaciona la riqueza de plantas nativas y alóctonas. Y lo que encontramos en este estudio es que no encontramos una relación ni positiva ni negativa, que en el fondo no cambia, ¿cierto?, la riqueza, sugiriendo de alguna manera que no hay esta competencia entre las especies nativas y las especies alóctonas. En particular, ¿cierto?, a esta escala local. Bueno, y este trabajo fue súper importante porque empezó a acumularse en ese tiempo información de muchas partes del mundo de cómo en verdad esta relación entre nativa y alóctona nos estaba sugiriendo que en general no había un problema, digamos, por el ingreso de especies de plantas en particular, alóctonas, en los sistemas naturales, ¿cierto? Y se generó un gran debate donde teníamos investigadores que decían que es necesario, ¿cierto?, hacer manejo de plantas invasivas, llamando con mucha intensidad la atención para que pudiéramos detener, ¿cierto?, las invasiones. Y por otro lado, investigadores en particular que estaban diciendo que la evidencia estaba mostrando que al final, cuando entran nuevas especies nativas de plantas, lo que hacemos es aumentar la diversidad regional, y esto podría hasta no ser problemático, sino que hasta mejorar, digamos, el funcionamiento de algunos sistemas. Entonces, quisimos seguir un poco tratando de avanzar y apoyar y tratar de dilucidar un poco este debate, porque nos dimos cuenta que cómo podía ser, porque hay muchos problemas obviamente de especies invasoras que están afectando, ¿cierto?, la conservación de plantas en distintos tipos de ecosistemas, ¿ya?
Y lo que propusimos, y esto lo trabajé en mi magíster con la profe Joy Settler, en sistemas de humedales, y lo que vimos fue que toda esta problemática y este debate estaba confundido porque tenía un problema que tenía que ver con a qué escala estudiábamos esta relación entre las plantas nativas y alóctonas, ¿cierto? Y este problema se está estudiando, ¿cierto?, a escala local, en el paisaje combinando información entre sitios, o a escala regional, que era lo que más confundía, porque en el fondo si yo solamente mío cuántas especies hay en una región, obviamente al aumentar el número alóctona aumenta la diversidad. Entonces, para tratar de dilucidar un poquito cómo funciona, ¿cierto?, esta relación entre nativas y alóctonas, fuimos a estudiar el proceso a unos humedales en un sistema urbano, que es el sistema alrededor de la ciudad de Madison. Es un sistema es un paisaje que está rodeado de humedales pequeños, grandes, de distintos tamaños, donde, por ejemplo, especies nativas como este Carex, una especie muy curiosa, es una especie dominante, ya que es la especie que cubre la mayor cobertura de un humedal, pero sin embargo, esta especie genera unos montículos donde pueden cohabitar muchas especies. En estos tipos de montículos pueden ocurrir hasta 20 especies distintas a la Carex, coexistiendo en este sistema humedal. Y estos humedales dominados por Carex los comparamos, ¿cierto?, con humedales que habían sido invadidos por una especie que se llama Phalaris arundinacea, o en inglés la Red Canary Grass, que es una de las especies más invasoras de los humedales en el norte, en Estados Unidos en general, también está presente en Chile, así que tenemos que tener cuidado porque si se nos mete en un sistema, es una especie muy dominante, tiene muchas características que la hacen muy eficiente en la captura de nitrógeno, en la captura del sol. Cuando ocurre esta especie, no hay suelo disponible para otras especies. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue, en vez de comparar las riquezas simplemente de un sistema con o sin, de los distintos humedales, lo que hicimos fue comparar la diversidad para dos tipos de humedales. Unos que estaban dominados por Carex stricta y otros humedales dominados por Phalaris. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que, y esto se lo voy a mostrar en este gráfico, que en el eje X tenemos, ¿cierto?, el área, y en el eje Y tenemos el número de especies, y lo que nos muestra este gráfico en una línea sólida negra son los humedales dominados por Carex stricta, y en la línea punteada los humedales dominados por esta invasora. Y lo que vemos que independiente, que a todas las escalas que medimos la diversidad de estos ecosistemas, vemos que Carex stricta siempre mostró una riqueza de especies mayor, ¿ya? Independiente de la... Phalaris siempre tenía una diversidad de especies menor, ¿ya? Un poco sugiriendo que tenemos que, para poder avanzar en este debate y dilucidar cuáles son las especies que realmente generan problemas, necesitamos entender a qué escala, ¿cierto?, están ocurriendo estos fenómenos, y dar cuenta que independiente, que en cada humedal que esté dominado por esta Phalaris vamos a encontrar menor riqueza, independiente que al lado pueda haber un humedal donde sí todavía persistan estas otras especies, ¿ya? Entonces, ¿en qué concluimos, cierto, con estos dos trabajos? Es que las perturbaciones en general, ¿ya?, aumentan la intensidad y la frecuencia de las invasiones de las plantas. Vimos, cierto, que en el bosque andino la fragmentación y la degradación del bosque aumenta, ¿cierto?, la riqueza de especies alóctonas, lo que potencialmente puede traer a invasiones y especies que realmente no van a permitir que otras especies coexistan con ellas. Y también en humedales, también la fragmentación, los cambios de los regímenes hidrológicos y el aumento de los nutrientes son factores que sin duda promueven la invasión de las especies invasoras como el Phalaris, ¿ya? Y una vez que estas especies ya se introducen en los sistemas, es realmente muy difícil poder controlarlas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para reducir estas invasiones de plantas y mantener la biodiversidad? Para eso, necesitamos realmente comprender y manejar las perturbaciones a escala de paisaje, ¿ya? Y aquí les muestro un caso de estudio en un parque urbano en la ciudad de Madison, también otro humedal que también fue parte del estudio donde comparamos Carex con Phalaris. Y a su derecha ustedes ven, por ejemplo, este humedal, que es una combinación en verdad, un sistema de humedales con pradera,
Y lo que pasó aquí fue que en el año 1979 la ciudad construyó una poza, ya que está aquí representada en azul, para acumular nutrientes, particularmente fósforo, que provienen del agua de escorrentía. ¿Ya? Como ven, en esta ciudad ya se estaban aplicando soluciones basadas en naturaleza hace mucho tiempo, ¿ya? Lo que es muy bueno, ¿cierto? O sea, ellos tenían problema con el fósforo que se acumula en los lagos, genera eutroficación en los lagos, y lo que decidieron es un programa de pozas de retención de fósforo en particular, para poder acumular antes de que llegue a los lagos el agua, ¿cierto?, de escorrentía, estos nutrientes. Pero como todo tiene su lado bueno y malo, esta poza no acumula todos los nutrientes, acumula solo uno. De hecho, las pozas en general son para acumular fósforo, ¿ya? Quedando otros nutrientes que sí se liberan en el sistema. Y además, este sistema cambió, ¿cierto?, el régimen hídrico de esta pradera humedal, lo que facilitó la invasión de Falari, que se ve muy beneficiada por la introducción de nitrógeno particularmente, ¿ya? Y como ya vimos, este aumento de nitrógeno y el cambio del régimen hídrico hizo que esta especie competitiva se tomara, ¿cierto?, varias hectáreas de este humedal. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer, cierto? Está bien, teníamos que manejar fósforo, entonces introducimos esta poza, pero necesitamos, en verdad, lo que necesitamos es reducir, para poder reducir esta invasión de plantas, necesitamos trabajar con los vecinos que están, ¿cierto?, aguas arriba, por ejemplo, como este dibujo, ¿cierto?, el agua escorrentía viene desde las calles, ¿ya? Y para mejorar, ¿cierto?, la calidad del agua que llega a este sistema humedal, podemos, por ejemplo, instalar jardines acumuladores de aguas lluvias, ¿cierto?, reducir el uso de pesticidas en los jardines, manejar de mejor manera los residuos que entran a las calles, por ejemplo, que no entren muchas hojas, porque esto normalmente estas hojas quedarían, ¿cierto?, en el sistema. Si esto fuera un bosque, las hojas quedarían ahí, pero si las hojas son llevadas a través del agua escorrentía a estos sistemas de humedal, cambia la química de la humedal, cambia el acceso a los nutrientes, y eso también obviamente puede traer más invasiones, ¿cierto? Entonces, bueno, ese era un poco lo que les quería contar, esperando que esto haya ayudado a mostrarles cómo, ¿cierto?, el trabajo en el LAR también ha podido, ¿cierto?, a ayudar a construir una línea de investigación enfocada a las invasiones de plantas, que son un problema grande en Chile, en distintos ecosistemas, pero en particular es un gran problema en los humedales. Y esperando que esto sirva, ¿cierto?, de conocimiento para que podamos manejar las invasoras de mejor manera en nuestros humedales. Les agradezco mucho, bueno, la atención, y les invito a hacer comentarios y preguntas. Eso, saludos.